Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué parte no entendiste? Mi nombre es Mabel Corrales, voy a estar compartiendo con ustedes esta jornada, por supuesto con mucha información, con opiniones también de lo que ha estado aconteciendo en los últimos días en nuestra ciudad y en todo nuestro país. Y por eso nos acompaña hoy el concejal Pablo López, a quien le agradecemos siempre la predisposición de compartir estos espacios, ¿no? También de fijar postura y obviamente de transmitirles un mensaje a todas las personas que nos están mirando. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Mabel, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí y un saludo para toda la gente que nos está sintonizando. Bueno, evidentemente te has expresado en torno a lo que ha sido la gran protesta masiva, ¿no? Volcada a las calles, de muchos estudiantes que están pidiendo que efectivamente no se los prive de ese derecho, de tener las condiciones básicas necesarias, indispensables para que el cursado sea normal, y llamando un poco la atención también al inicio de esta gestión de Javier Milei, ¿no? Has marcado también algunas disidencias en torno a cómo crees que se ha dado esta protesta, esta manifestación, señalando que crees que algunos han sacado ventaja, ¿no? Y han tenido oportunismo político en torno a esto, así que me gustaría que le cuentes a la ciudadanía qué lectura haces de lo que está aconteciendo en nuestro país. Bueno, sin dudas lo que ha sucedido con el tema de la marcha universitaria, y creo que muchos estudiantes lo saben, es un reclamo genuino, como dice el señor presidente de la Nación, pero muchos han empujado por detrás motivos oscuros. Me refiero a la casta que siempre está haciendo problema por todo, o sea, es decir, marchar al lado de Sergio Massa, de Axel Kicillof, de Pablo Moyano, mucho no tiene que ver con el reclamo genuino de los estudiantes, ¿no? Yo siempre, y ahora como miembro de La Libertad Avanza, quiero dejar bien en claro que ningún miembro de este espacio planea privatizar las universidades públicas, ningún miembro de este espacio quiere que se cierren las universidades públicas. No lo dijimos en campaña, no lo sostenemos ahora en el gobierno. Es cierto que hay un problema de plata porque tenemos un presupuesto congelado, pero hay una buena voluntad, por eso ya se han hecho una serie de giros y se van a seguir haciendo los giros necesarios para que la universidad pública funcione. Entonces el mensaje para los estudiantes básicamente es, me parece perfecto que reclamen por el derecho a la educación pública, que sigan así, pero que en realidad nunca estuvo en peligro y que lo que está en peligro son los curros de quienes han empujado, si se quiere, o utilizado la marcha para hacer política partidaria, porque toda marcha es política. ¿Hasta dónde crees que hay que sentarse y hacer números realmente, ¿no? Porque nosotros hacíamos una comparación más allá de este análisis y de estas expresiones que vos tuviste, no solamente dentro del Consejo Deliberante, sino también en otros medios, que hay que, de alguna manera, revalorizar esto que estamos poniendo en cuestión, porque nosotros hacíamos notar que, por ejemplo, los gastos en luz el año pasado eran absolutamente ínfimos, a pesar de que era una suma millonaria, ¿no? Para un establecimiento tan grande como es la Universidad Nacional de Salta, pero ahora son prácticamente imposibles de sostener, ¿no? Estamos hablando de que aproximadamente se destinaban 6 millones de lo que es parte de ese presupuesto mensuales a sostener estos costos, y ahora estamos hablando de 50 o 58 millones. Ahí hay una brecha abismal que podemos ver que bajo ningún punto de vista podría sostenerse con un presupuesto congelado, como vos decís. Y por otro lado también hubo distintas expresiones de las autoridades de la Universidad Nacional de Salta diciendo que esos fondos, ¿no?, que se hablan, que se han girado ya, no los habían recibido todavía. Es como en cualquier economía familiar. Si uno tiene el mismo sueldo que hace 2 años, claramente va a ser imposible funcionar. Pero sin dudas, esto lo notamos y se van a hacer este tipo de cosas. Los giros yo tenía entendido que ya se habían hecho, no sé si le habrá llegado a la Universidad Nacional de Salta, sí, pero el compromiso está, ¿no? Es decir, hay algo público, hay un documento y resoluciones. Si no llegó hasta hoy, llegará mañana, pasado, pero la plata va a estar y el compromiso está. Y si no existiese eso de parte de La Libertad Avanza e intentase poner palos en la rueda, somos muchos los que le vamos a decir que se equivocan. Pero yo tengo la tranquilidad de que estoy en un espacio que cree en la universidad pública, que la va a acompañar, y puedo asegurar hoy, en este día de abril, que ninguna universidad pública va a cerrar por no poder pagar la luz. Eso claramente a mí se me hace que es entrar en la lógica que ya perdió en el balotaje, que era la lógica del miedo. Digo, el rector de la Universidad Nacional de Salta ya en campaña decía que Sergio Massa era el único que garantizaba la educación pública. Digo, siguen en la misma lógica en lugar de gestionar para todos los estudiantes.
¿Crees de alguna manera que se usó políticamente, partidariamente más bien, esta marcha? Porque yo vi múltiples expresiones y si hay algo que se decía mucho en los medios de comunicación era que esto no se había contaminado, ¿no? Porque incluso hay imágenes de Axel Kicillof, por más que en algún momento se quiso tergiversar esa información, donde había un grupo de gente que le pedía que él suba a ese escenario y salude, y él mismo negándose y no haciendo uso de esta posibilidad, ¿no? O sea, manteniéndose al margen como correspondía, porque el protagonista en realidad no era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino la cantidad de estudiantes pidiendo que se sostenga un derecho por el cual habían esperado durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, sin dudas el reclamo de los estudiantes es algo genuino y que se tiene que sostener. A mí me parece que independientemente, o sea, el reclamo estuvo bárbaro y por ahí quizás, no sé si la palabra es bárbaro decir, está muy bien porque todos defendemos eso. No sé si creo que no es necesario defender algo que nunca estuvo en peligro, a mi entender, porque hay un compromiso y te lo digo desde dentro. Sí creo que hubo personajes, como incluso los locales, ¿no? Me mencionaste Kicillof, pero digo, el rector Hoyos, en lugar de marchar con sus compañeros de la UNSA en Salta, se fue a Buenos Aires a sacarse una foto con Kicillof. Responsable, digo yo, o sea, si uno se pone a ver que la mala praxis de Kicillof al frente del Ministerio de Economía nos costó a todos los argentinos un total de 100 presupuestos universitarios, ¿no? Es decir, también alguna vez tenemos que juzgar las malas praxis de quienes nos gobiernan, porque justamente, mira este dato, 100 presupuestos de lo que es la universidad a lo largo y ancho del país, nos ha costado este juicio con los fondos buitre, etcétera, etcétera, por el mal desempeño de Kicillof al frente. Así que una marcha con motivos honestos, con mucha gente, no digo que la manchó entera, pero con mucha gente por detrás que creo que hasta los propios estudiantes se dieron cuenta de quiénes sí y quiénes no. Digo, Massa, quien había congelado y recortado el presupuesto, tuvo que estar rodeado de su séquito porque si no, no hubiera podido caminar tranquilo. Bueno, yo tengo otra visión, pero evidentemente el entrevistado sos vos, así que me gusta tener tu palabra y tu lectura y sobre todo que eso pueda llegar a la gente y que cada uno del otro lado también con todas estas herramientas saque sus conclusiones, ¿no? ¿Por qué pensás que se ha tomado, digamos, esto de esta manera? ¿Por qué también en algún momento hemos visto facultades con las luces apagadas? Hemos visto que ese recorte impactaba más allá de esta buena voluntad que vos expresás que hay desde La Libertad Avanza y evidentemente de quien encabeza este gobierno, pero también de alguna manera el presidente Javier Milei, ¿no? Con los posteos polémicos que tiene y que muchas veces discutimos si están bien o no en torno a su investidura, dejaba mucho que desear, ¿no? Cuando puso ese posteo que decía lágrimas de zurdos, ¿no? Yo creo que ahí, como vos decís, era una marcha política donde muchos seguramente lo hacían de manera partidaria y donde expresaban quizás un temor genuino. Genuino, pero yo muchas veces insisto, infundado, porque el hecho que te corten la luz creo que es algo que hay que reclamarle por actores, digamos, por hacer acting a las rectorías y demás, porque yo mismo los escucho y digo, se contradicen, te dicen, bueno, cortamos la luz ahora porque no lo podemos pagar, pero en realidad la universidad va a dejar de funcionar en julio, o sea, con este presupuesto, si no nos mandan más partidas, dejan de funcionar en julio. Entonces, ¿por qué me apagar la luz ahora, digamos, si vos recién en julio dejarías de tener dinero? Porque digo, va a haber un compromiso. Y después, la gente con los posteos de Milei, que ahí lo estoy viendo, es complicado. No es políticamente correcto hacerlo, pero bueno, creo que mucha gente lo eligió lo políticamente incorrecto, porque si no hubiera ganado la reta, que era el manual del político correcto, y no ha sucedido, ¿no? Entonces, sí, yo no lo haría, trato de ser, de respetar un poco más eso, más cauto, pero no juzgo a alguien que ganó haciendo exactamente eso, ¿no? Pero no lo harías, no compartís. ¿No te parece una provocación en algún punto? No, no sé si es provocación porque él realmente lo vive de esa manera, ¿no? Él realmente cree que las movidas que lo organizan son esto, porque mira, te voy a contar un dato. En la gestión de Macri se aumentaron los presupuestos educativos y aún así le hacían marchas, aún así le decían que era la dictadura. Entonces, al final, pareciera que los únicos que les va bien cuando gobierna es el peronismo, pero si gobernaba Milei y Macri, hay lágrimas, diría, ¿no? Entonces, son datos de color nada más. Yo particularmente no lo haría, pero tampoco me molesta ver a la genuinidad del presidente. Y cuando dice, por ejemplo, que hay que fugar el dinero, ¿compartís eso? Porque eso lo dijo en el Yao Yao ante una
cumbre de gente poderosa que maneja muchísimo dinero, ¿no? Lo que se conoce como este círculo rojo, como el establishment. ¿Qué pensás de eso? Porque esas también son declaraciones muy fuertes. Él es el presidente de todos los argentinos y argentinas, de los zurdos también, porque los zurdos también viven en este país y está bien que así sea y tienen todos los derechos que pueden tener las personas de derecha, las de centro. Entonces digo, también hay que ver ese horizonte, ¿no? Por más que él haya sido elegido por un 56% de la población, él gobierna para todos. Y tiene que tener responsabilidad también ante estas declaraciones, es el presidente. Sí, las dijo en el marco de una discusión teórica, viste que él por ahí muchas veces se enfrasca en ese tipo de discusiones. Ayer en el marco de la Fundación de la Libertad también, de Fundación Libertad ha hecho una serie de reparaciones cómicas. Aprendimos el valor de la sal, entre otras cosas, ¿no? Así es, así que bueno, la verdad que, como te digo, a mí me parece que es la genuinidad de él. Podemos compartir o no con todas sus declaraciones. Si hay algo que yo aprendí, si se quiere, de la gestión de Mauricio Macri, muchas veces nos autoflagelamos por los buenos modales. Mauricio Macri considero que ha sido un gobierno con muy buenos modales, pero que después lo sacó la gente con una amplia mayoría y eligió a Alberto Fernández. Entonces, hasta que no tenga el diario el lunes no voy a saber si lo de Milei está haciendo bien o no. Sí te puedo decir que es genuino, eso partamos de ahí. Bueno, ¿y cómo vivís en la calle lo que está pasando? Porque sabemos que se vienen nuevos incrementos, ¿no? Que, por ejemplo, el precio del combustible de nuevo va a sufrir un ajuste más hacia la clase trabajadora, bueno, hacia todos, ¿no? Porque vos sabés que si sube la nafta, automáticamente hay muchos precios que también tienden a equipararse. ¿Cómo vivís estos datos? Por más que se diga, bueno, pero la inflación va a ser de un dígito, pero la inflación de estos últimos meses, de los meses que Milei lleva gobernando, realmente ha sido fuerte y ha impactado de lleno en el bolsillo de las personas. Ni hablar acá en Salta, ¿no? Decíamos el tema de la luz en relación a la universidad, pero la gente seguramente lo vive con muchísima gravedad en sus hogares. El tema del gas, que dicen que es algo que también va a terminar impactando bastante en las facturas próximas. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? Porque está bien, hay mucha gente que tiene la esperanza de que esto cambie, que dé un giro positivo y de que este sacrificio, como lo llaman, nos termine llevando a un buen puerto, pero hay otros que ya se han sacrificado en muchos gobiernos y que nunca ven ese resultado, y el ejemplo más claro creo que son nuestros jubilados y jubiladas, ¿no? Bueno, sin dudas, en esa línea es que el presidente de la Nación dio una cadena para contar todos los aspectos positivos en la macroeconomía de su gestión, que quizás no se traducen hoy en el bolsillo de los argentinos, pero sí a mí me sorprende de manera grata saber, y te lo digo fuera del microclima, ¿no? Porque uno por ahí está inmerso en lo que es el Consejo Deliberante, que esto, que lo otro. Cuando uno va a los barrios, cuando charla con la gente, sí, hay gente que la está pasando muy duro, pero yo comparo, por ejemplo, con la gestión de Mauricio Macri, era como que ahora tienen mucha más esperanza y tolerancia que en aquella época, ¿no? Es decir, creo que le están dando un apoyo al presidente, no sé hasta cuándo será, hasta dentro de un año, 2 meses, 3 meses, claro, pero no hoy... es un cheque en blanco. Exactamente. Hoy la gente le dice, estamos acostumbrados a hacer esfuerzos, si este esfuerzo vale la pena y será el último, ojalá. Así que hoy yo noto a la gente en una situación conflictiva, pero con un horizonte claro. Si eso se traduce en algo positivo, creo que vamos a estar todos contentos y vamos a ver una Argentina pintada de morado. Pablo, ¿por qué decidiste salir de tu espacio político, ¿no? Recién resaltabas esto de Mauricio Macri y evidentemente vos estabas militando en otro sector político, quizás con muchas más coincidencias, evidentemente, con la Libertad Avanza que con otros espacios. ¿Por qué decidiste dejar esa constitución, que era el bloque de Juntos por el Cambio, para unirte a la Libertad Avanza? Y ahí te voy a preguntar si en realidad este espacio, este lugar que vos estás ocupando, pertenece al partido o al conjunto de partidos que te llevó hasta ese lugar, a ese frente, o es de la persona, ¿no? Que es algo que nos hemos planteado en otras ocasiones y con otras decisiones similares a las tuyas. Bueno, sin dudas, lo que tiene que ver el cambio, digamos, de partido. Yo milité desde los 16 años en lo que era el PRO, y ante este recambio de autoridad, donde Mauricio Macri va a pasar a ser el presidente del partido, lo que yo planteaba era, más que tener el PRO, deberíamos unificarnos con la Libertad Avanza para no dividirnos de cara a una elección legislativa el año que viene,
porque el país necesita a la centro derecha, a la derecha, como le quieran poner, a la gente que busca el cambio, a la gente de cambio, los necesita unificados. Vos ten en cuenta que si el peronismo se une y nosotros salimos en 5 frentes distintos, se van a llevar todos los senadores, todos los diputados, etcétera, etcétera, y eso va a ser más difícil en el segundo mitad de mandato de Milei llevar adelante reformas si no le va bien el año que viene legislativamente. Y en lo que tiene que ver con las bancas, digamos, el sistema nuestro deja a libre interpretación en el sentido de que terminan siendo bancas de las personas electas por un espacio. Lo que sí es cierto es que Juntos por el Cambio en Salta no existió más, digamos, una vez que se votó y demás, hoy no está constituido en ningún ámbito a nivel nacional, el bloque se mantiene, es decir, los otros concejales con los que yo laburé siguen siendo un bloque, pero técnicamente no hay algo que nos ate porque esa entidad ya no existe a nivel nacional. Por eso decidiste salir de ahí y además porque te sentís más ligado a las ideas de La Libertad Avanza. Sí, me siento mucho más cómodo y además les dejo mucho más cómodos mis ex compañeros de bloque. Ayer, por ejemplo, Ángel Ortiz, quien había sido el cabeza de lista, defenestraba, si se quiere, o criticaba al gobierno de Javier Milei, y a mí me da cierta libertad para seguir defendiendo lo que yo pienso sin confrontar internamente con un sector de Juntos por el Cambio que evidentemente no apoya al presidente. Yo particularmente, y con la invitación de la diputada Orozco, dije, bueno, vamos a seguir trabajando acá, que es en sintonía con lo mismo que vengo defendiendo de los 16 años, ¿no? Yo me uní al partido Macri porque no existía Milei en ese entonces. Si hubiera existido y hubiera sido una opción potable, creo que hubiera elegido a él. Bueno. Ahí está, queda entonces clarificado también esto. Lo último que te pregunto, ¿qué pasa con el tema del presupuesto universitario? Recién me decías que hay voluntad de este gobierno de cumplir con los compromisos que ha mencionado en estos últimos días o que ha hecho públicos, pero sin embargo, en una sesión que había ayer en la Cámara de Diputados a nivel nacional, 6 de los 7 legisladores que hay por Salta no estuvieron en el recinto para dar ese quórum, para poder tratar este tema, evidentemente, que había sido la gran expresión del día martes, y entre ellos, bueno, 3 que están alineados con la Libertad Avanza, ¿no? Como son Carlos Zapata, como es Julio Moreno y como es Orozco. Así es, sin dudas, la discusión hay que darla, pero no te la tiene que correr el kirchnerismo de manera populista, por decirlo, no es esa la palabra, pero lo que voy es, ellos vieron que el tema estaba en agenda, dijeron, bueno, hagamos una reunión para subir el presupuesto sin analizar ningún tipo de número en profundidad. Entonces, lo único que hicieron fue para la tribuna, podría decirse. Entonces, por eso, gente como Caletti, Vega y Outes, que no son de La Libertad Avanza, que responden al señor gobernador, tampoco asistieron, porque se dieron cuenta que la movida del kirchnerismo era para la tribuna y lo universitario necesita un debate profundo, incluso como sistema, ¿no? Porque también tenemos que discutir los gastos ineficientes y todo ese tipo de cuestiones, así que es necesario que los rediscutamos. ¿Dónde te formaste vos? ¿Dónde estudiaste? Yo soy Porque sos docente. Hijo de la pública, primaria en la Manuel Cabezón, en el Scalabrini, y a nivel superior en un instituto de formación docente, el Jorge Luis Borges. Bueno, ahí está entonces. También porque le estamos preguntando, estamos haciendo una suerte de auditoría interna para ver dónde estudiaron y bueno, también cómo reflexionan en torno a este tema, ¿no? Porque evidentemente quien se ha formado en espacios públicos tiende a defender mucho más esas oportunidades que le ha brindado el sistema en su momento. Sí, es que es importantísimo. Creo yo que si vos le preguntás a la gran mayoría de los argentinos, todos estamos de acuerdo en el sistema público. Si a mí me dijera hoy, mañana La Libertad Avanza, vamos a privatizar la educación, vos ser el primero en hacer un paso al costado, porque no es lo que pienso y no es lo que piensa este espacio. Pasa que muchas veces nos quieren transformar en un demonio de una historia mal contada. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias por compartir con nosotros, por traernos también todo tu pensamiento y todo lo que crees que ha acontecido en estos días, ¿no? Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.